Veamos ahora cómo podemos dar unas nociones básicas, unos conceptos básicos que puedan guiar un modelo de respuesta para la política en Platón. Bien, vamos a ver. Política en Platón. Igual que hemos partido del intelectualismo moral y del conocer a recordar la teoría de la anamnesis o reminiscencia para explicar respectivamente la ética y el conocimiento en Platón, en la política vamos a partir de una idea muy clara. La propuesta política de Platón es el gobierno de los sabios. Gobierno de los sabios. También esta teoría se llama la teoría del filósofo rey o rey filósofo. Y parte de una idea que es muy interesante. Antes de nada, deberíamos partir un poco también de la idea que hemos explicado en la epistemología, pero sobre todo en la ética, de que toda la división tripartita del alma, que tiene que ver con los distintos tipos de virtudes, también tiene un sentido social de organicismo social, que es la justicia la que da un sentido orgánico a la polis. Por tanto, el intelectualismo moral, podemos decir que también influye y tiene que ver con la teoría política de Platón, intelectualismo moral, ya que la vinculación que hay entre ética y política, como sabemos, es crucial en todo el mundo de la filosofía antigua y no dejará de ser algo común, incluso incuestionable, hasta la modernidad o el Renacimiento con Maquiavelo, fundador de la ciencia política, que se centra más en el realismo político que en el utopismo. Bien, dicho esto, podríamos separar las ideas básicas de las que habría que hablar aquí, partiendo pues, de una cosa que es bastante sorprendente desde hoy en día, y es la crítica a la democracia que exhibe, expone y que justifica la teoría política de Platón. Parte de la idea de que democracia significa gobierno del pueblo, como todos sabemos, pero que el pueblo o demos puede traducirse de muchas maneras que no siempre son positivas. Podríamos hablar de muchedumbre, podríamos hablar de plebe, chusma, vulgo, es decir, masa, es decir, de una idea negativa de la democracia, porque es la democracia, y no por acaso, no por casualidad, Sócrates muere a manos de la democracia ateniense, puede ser simplemente un abuso de la estadística, como diría Borges, es decir, el triunfo de la idea, de la tendencia mayoritaria, sin que ésta esté asociada a una respuesta, a un criterio, a un conocimiento, a una técnica y a un saber. O sea, que la idea de la mayoría sea de la mayoría por sí sola no implica ningún tipo de valor, a no ser que los que toman decisiones o los que guíen a los que toman decisiones tengan un conocimiento del ámbito específico sobre el que se toman las decisiones. Esto lo explica Platón en la llamada analogía del oficio, donde compara el barco con el Estado. En el caso de que nos embarquemos como navegantes, nunca decidiremos elegir como gobernantes del barco a aquellos que tienen el favor de la mayoría, siempre que no tengan un buen conocimiento técnico, juicio del arte de la navegación. Por tanto, sería mejor que gobernasen los que saben, tienen conocimientos técnicos sobre navegación. Del mismo modo pasaría con el Estado. Deben gobernar los que saben, los que tienen idea, los que tienen conocimiento. Y por tanto la propuesta frente a la democracia, por la democracia, en el caso de Platón es de la dictadura benevolente, es decir, una dictadura de sabios, un gobierno de sabios. Y esto es lo que tratará de exponer en un libro llamado La Politeia, que tradicionalmente se conoce en su versión latina como la República.
que no es otra cosa que un libro donde Platón trata de establecer cómo sería, qué características tenía la polis ideal. Esto, de algún modo, establece lo que se llamaría la primera utopía social y política de Occidente, la primera de muchas. Y esto hay que tenerlo especialmente en mente si en teoría política, en filosofía entendemos la pugna constante que hay entre cómo debe ser la sociedad o la política y cómo la organizamos y cómo de hecho es, entre el utopismo y el realismo político, entre el idealismo político, si queremos, el realismo político. Bien, en ese sentido también deberíamos explicar, redactando esta pregunta, que en esta primera utopía social de Occidente, en esta política, en esta república, es muy evidente que en Platón se establece una correlación entre el alma y el Estado. Hay un isomorfismo, ¿de acuerdo? Y que existe una división tripartita del alma como del Estado. Y que tal como habíamos establecido cuando hablábamos, cuando se habla del mito del carro alado, cuando se habla de los 3 tipos de virtudes que propone Platón, podríamos establecer esta relación entre conceptos. En esta república ideal habría 3 clases sociales, o 3 grupos, que serían el de productores, guardianes y filósofos. ¿De acuerdo? Los productores son los que tienen asociada el alma concupiscible relacionada con las bajas pasiones y a su vez tienen asociada a esta la templanza y la moderación. En el caso de los guardianes, que ocupan un lugar intermedio en la sociedad, ellos están asociados al alma irascible y se relacionan con las pasiones nobles como la fortaleza y la valentía. Y en el caso de los filósofos, los sabios son los que gobiernan la ciudad, los que llevan control, el dominio racional, igual que la parte racional del alma lleva el dominio del alma, y son los que le ponen control racional y prudencia al organicismo social, por tanto son los sabios, y que llevan el control de la ciudad, porque piensan, dejando de un lado los intereses particulares, que el bien común está por encima del resto. Esta sería de alguna manera la forma de estructurar esta pregunta, que redactada podría quedar así: crítica a la democracia, rechazo de la democracia, explicación del sentido negativo del demos, analogía del oficio, hay que dejar la política en manos de los que saben, la república es una polis ideal, primera estructura de utopía social de Occidente, división tripartita del Estado igual que el del alma, con cada una de las virtudes asociadas a ellos, y la incidencia de que este organismo, o incidir un poco a la idea de que este organismo social, que se basa en las ideas principales del bien y la justicia, la bondad en sí y la justicia en sí, que son conocidas solo en exclusiva y en profundidad, son contempladas estas ideas por los filósofos que llevan una vida purificada y dedicada al conocimiento, son las que deben guiar y dar sentido de totalidad, de organicidad al Estado. Este gobierno, por tanto, de los sabios, implica que, debido al intelectualismo moral, se identifica el saber con la práctica política, con la práctica de una moral excelente, virtuosa, con la arete. Esto implica que hay un orden social que se impone por parte de los filósofos o de los sabios. Sabemos que Platón, este modelo teórico, lo intentó llevar a la práctica en Siracusa con poco éxito, y posteriormente en otros libros como El Político y Las Leyes tuvo una visión más realista de la política, centrándose en el concepto del respeto a la ley.
Muchas gracias.